seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Atrás el mundo. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vieja vida ya he dejado. La vieja vida ya he dejado. La vieja vida ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque otros vuelvan, yo sigo a Cristo. Aunque otros vuelvan, yo sigo a Cristo. Aunque otros vuelvan, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque me llamen lo que me llamen. Aunque me llame lo que me llame, aunque me llame lo que me llame, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Este es el día que ha hecho el Señor, que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y alegramos en Él, y alegramos en Él. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y alegramos en Él. Este es el día que ha hecho el Señor. Este es el día que ha hecho el Señor, que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y alegramos en Él, y alegramos en Él. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y alegramos en Él. Este es el día que ha hecho el Señor. No me importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás. Si tu corazón es como el mío, dame la mano, mi hermano será. Salúdense. Dame la mano, querido hermano. Dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, querido hermano. Dame la mano y mi hermano será. No me importa la iglesia que va.
hay Dios que pueda hacer las obras como la que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esas almas se salvarán, y esas almas se salvarán, y esas almas se salvarán con tu Santo Espíritu. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque nos permites en esta mañana hermosa poder estar aquí reunidos en tu nombre para alabarte, para bendecirte, para reconocerte como el único Dios verdadero que vives y reinas por los siglos de los siglos, porque tú con el poder de tu palabra hiciste todo lo que hay. Y te damos gracias, Señor, por estar aquí con nosotros. Estamos alabándote y bendiciéndote, mostrando así, Señor, nuestra fe, nuestra confianza plena en ti, Señor. Por tanto, gracias, Padre. Recibe la alabanza y la adoración que en esta mañana te ofrecemos con gratitud en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. En tierras secas y áridas donde aguas no hay. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde aguas no hay. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. En tierras secas y áridas donde aguas no hay. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. En tierras secas y áridas donde aguas no hay. Aleluya. Adórenle. Señor, sin ti, Padre, sin ti estamos secos, Señor Jesús. Te necesitamos, Señor.
Necesitamos de tu amor, necesitamos de tu paz. Te necesitamos diariamente, Señor. Necesitamos de tu apoyo. Necesitamos que tú, Padre Santo, nos des la mano y nos saques, Señor, adelante. Gracias, Rey. Gracias por estar siempre, siempre al lado nuestro. Siempre, Señor. Gracias, porque a pesar de nuestros errores, de nuestros pecados, Señor, tú estás ahí. Tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Papito Dios, por darnos, Señor, lo que no nos merecemos, Señor. Gracias, gracias, Señor, Rey Celestial, por ser tan grande, por ser tan tierno, por ser tan bueno con nosotros, Señor. Gracias, Papito Dios. Gracias, Señor. Presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz.
Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Gracias porque tú eres bueno, tú nos permites tener libertad en ti para poder estar en este lugar, para alabarte, para darte gracias por todas las bendiciones que hemos recibido hasta el día de hoy. Gracias por la vida que tenemos, gracias por la familia que nos has dado, no solo la física, sino también la familia espiritual. Gracias porque tu Espíritu Santo nos acompaña día a día y nos guía a toda la verdad. Gracias por esta oportunidad hermosa que tenemos de estar delante de tu presencia y de bendecirte, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse todos, mis hermanos. Vale. Voy a pedirle por favor a los sugieres que vengan por aquí. Sabemos que, como dice la palabra, cada primer día de la semana apartamos de lo que ya el Señor nos dio conforme hayamos sido prosperados. Así que le rogamos a la visita que no se sientan obligados. Así que le voy a pedir a un hermano que... Padre del cielo, te damos gracias, Señor, por poder estar aquí, Señor, y alabarte no solamente con canciones, sino con una ofrenda, Señor. Bendice, Señor, a todos aquellos que la pueden dar de corazón, Señor, que están trabajando, tienen un empleo, y bendice a aquellos que no tienen un empleo y susténtalos, Señor, para que puedan llevar algo a su casa. Sabemos que traemos algo de corazón, Señor, sabemos que lo damos de gloria y honra, Señor, para las necesidades de la iglesia. Multiplícalos, por favor, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Ahora tenemos, esta mañana, ya hemos venido desayunado y el Señor nos tiene un segundo plato en esta mañana. No un primer plato, perdón, Señor. Yo creo que Dios, que nos conoce, sabe lo que realmente necesitamos cada uno, y a través de su palabra esta mañana estemos atentos que Dios nos va a hablar. Amén. Sí, escucha. Buenos días a todos. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? ¿No? ¿Y ahora? ¿Se escucha mejor? Pues buenos días a todos. Bienvenidos a este lugar de adoración. Bienvenidos a todas aquellas personas que nos visitan por primera o segunda vez. Bienvenidos sean. Esperemos que
que se sientan como en casa. Le damos gracias también a las personas que día tras día nos ven a través de las redes sociales, que están interesados por seguir estudiando la palabra del Señor. Yo quiero hoy en esta mañana, mientras que los hermanos pasan a recoger la ofrenda, dar gracias a Dios por su palabra. Ustedes saben que la Biblia es el manual que Dios nos ha dejado. Todos los artefactos tienen un manual del fabricante. Pues el ser humano también tiene un manual de fabricante, que esa es la palabra de Dios. Que en ella encontramos la verdad, los pasos que debemos seguir para ser realmente felices, para tener una vida plena en Cristo Jesús. Y yo hoy quiero tocar un tema que hay demasiada información, hay diferentes puntos de vista. Hoy yo quiero tomar esta oportunidad para enfocarme en uno en particular. Y por eso yo quiero que vayamos a la palabra de Dios. Vayamos al libro de Efesios, capítulo 1. Cuando lo tengan, se ponen en pie. Efesios, capítulo 1. ¿Lo tienen? Efesios, capítulo 1, versículos del 15 en adelante. ¿Lo tienen? Yo me voy a centrar en solo 2 versículos, pero quiero que leamos el versículo entero para tener el contexto, ¿vale? ¿Lo tienen? Efesios capítulo 1, a partir del verso 15. ¿Lo tienen? Dice así la palabra de Dios. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Yo quiero pedirle al pastor Nicolás que ore por la palabra para que sea una palabra específica para cada uno de nosotros. Padre del cielo, te damos muchas gracias por esta palabra hermosa que tú has dejado escrita, para que por ella podamos conocerte a ti y conocer tu voluntad para nuestras vidas. Gracias porque en tu palabra encontramos el sentido de nuestra existencia. Queremos rogarte, Señor, que tú des gracia a tu siervo en esta mañana, al pastor Andrés, para que, Señor, tu palabra pueda llegar a nosotros de forma clara, sencilla, y prepara nuestros corazones, Señor, dispuestos para recibirla como palabra que viene de ti, Señor. Palabra del cielo que necesitamos y que queremos, Señor, con deseos ardientes de conocer cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Háblanos en esta mañana y danos la capacidad necesaria para poder ponerla por obra, Señor, todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. ¿Pueden sentarse? Quiero que hoy meditemos en estos pasajes de las Escrituras. Y hoy yo quiero hablarles exactamente de eso. ¿Saben cuál es el título? La iglesia verdadera. Ustedes saben que yo estoy compartiendo las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, y una de ellas tiene que ver con esto, con la iglesia, y tiene que ver evidentemente con cada uno de nosotros. Por eso es necesario que cada uno de nosotros, sea la primera vez que venga o ya seamos conocidos, yo quiero que prestemos mucha atención, porque esta palabra
es para cada uno de nosotros. Amén. Hay mucho que hablar de la iglesia, muchísimo. La iglesia en griego significa asamblea, congregación, otros la llaman reunión. Muchos a lo largo de la historia, no sé si ustedes lo han escuchado, dicen formar parte de la iglesia verdadera. Mi iglesia es la iglesia verdadera. Las demás, no. ¿Han escuchado frases como esas? Mi iglesia es la única que es verdadera. Mi iglesia es la que vale. El pastor sabe mucho. El pastor es una persona muy sabia. Y esa es la única iglesia verdadera. No hay otra. Otros afirman, la iglesia verdadera solo es la mía. No hay otra iglesia verdadera. Muchos afirman también que la iglesia verdadera es la de toda la vida. ¿Cuál es la de toda la vida? La iglesia católica. Es la de toda la vida porque es lo que nos han enseñado. Otros afirman que la verdadera iglesia es la iglesia protestante. Otros dicen que la verdadera iglesia es la iglesia de la profecía, porque ahí Dios sí habla. Ahí Dios te dice lo que te va a suceder. Otros afirman también, además, que la verdadera iglesia es la iglesia evangélica, que es la verdadera, no hay otra, ni la una, no, la iglesia evangélica es la verdadera. ¿Han escuchado esa frase? La iglesia pentecostal es donde Dios está, no hay otra. Ahí Dios se siente. La iglesia bautista es la verdadera, porque ahí la palabra es la palabra. Todo es tranquilo. ¿Han escuchado frases como esa? Mi iglesia es la verdadera. Muchos han puesto a través de los años etiquetas. Han etiquetado con una denominación, con nombre y apellido, con una denominación a la iglesia verdadera, donde Dios, dependiendo de la denominación, está más o menos muerto. La iglesia anglicana es la verdadera. Muchos afirman que todas son las iglesias verdaderas. Si vemos a lo largo de los años, hay diferentes grupos que han profanado el nombre de la iglesia verdadera. Tanto lo han hecho que muchos de ellos ya no quieren asistir a la iglesia verdadera. Unos se sienten engañados, manipulados y rechazan ya no nada más y nada menos sino que a Dios, gracias a estos grupos. Muchas personas día tras día sufren todo tipo de manipulación porque supuestamente ellos asisten a la iglesia verdadera, donde se siente al Señor, la iglesia verdadera. Por otro lado, hay muchos que no han encontrado la iglesia verdadera por dos razones fundamentales. Primero, porque no la han buscado, y segundo, porque van como abejas. ¿Saben cómo son las abejas? Las abejas van de flor en flor, no picando. Y así hay muchos creyentes que van picando de iglesia en iglesia, y el problema es que no se someten a ninguna, y por eso no hay iglesia verdadera. Y por supuesto, al final forman su propia iglesia. Esta sí es mi iglesia verdadera, la iglesia perfecta, santa. Y hay algunos que se hacen realmente la pregunta: ¿será que de verdad existe la iglesia verdadera? ¿Será que la hay? ¿Dónde está? Una vez hablando con alguien me comentaba eso, que la única iglesia verdadera era donde él vivía. Por eso él no se congrega en ninguna iglesia. Mi iglesia era la perfecta y está en mi país. Por eso aquí, como no hay iglesias como esa, no hay iglesia verdadera como esa, yo por eso no me congrego. ¿Y es correcto eso? Pero realmente, respóndame, ¿hay iglesia verdadera o no hay iglesia verdadera? Piénselo bien, ¿eh? ¿No? ¿Sí? ¿Dónde hay una iglesia verdadera?
¿Dónde puedo encontrar una iglesia verdadera de sana doctrina? Es la frase que más se repite en la mayoría de los vídeos que colgamos por las redes sociales. ¿A dónde voy si no tengo dónde congregarme? ¿A dónde voy? Es que no hay iglesia de sana doctrina, verdadera iglesia. Y yo quiero responder esa pregunta. ¿Hay iglesia verdadera? Piénselo bien, ¿eh? ¿Hay? Sí, algunos con dudas que sí, que no. Sí hay iglesia verdadera. La hermana Javier dice que sí hay iglesia verdadera. Hay iglesia verdadera, existe la iglesia verdadera. Pero hay que tener en cuenta que la verdadera iglesia es solo una. Solo hay una iglesia verdadera. Y es esta iglesia, ¿verdad, pastor? ¿No? ¿No? Es esta, ¿no? ¿No? ¿Es la única que hay? ¿La iglesia verdadera, verdaderísima? No, ¿verdad? Hay una sola iglesia verdadera. Existe en Cristo. Por Jesucristo. Gracias a Jesucristo. Porque Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Yo quiero que vayamos a Efesios, a la palabra de Dios. Dijimos al principio que el manual que nosotros debemos guiarnos, y no solo el manual humano, sino también el mejor manual que tiene el ser humano, el espiritual, para guiarnos, es la palabra de Dios. Y por eso vamos a ir a la palabra. Efesios capítulo 5, versículo 23. Pasaje muy conocido, todos han escuchado alguna vez. ¿Qué dice ahí Efesios 5:23? Alguien que se ponga en pie y lo lea. Amén. Hasta ahí. Y la iglesia está sujeta a Cristo, dice el versículo 24. El Padre dio a Cristo por cabeza de la iglesia. Si vamos a ese mismo Efesios, podemos ir a Efesios capítulo 1, antecito del versículo 5. Efesios capítulo 1, versículos del 22 al 23. ¿Quién lo quiere leer? Amén. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Estableció también su iglesia. Dice la palabra en ese mismo Efesios capítulo 4, un poco más adelante, dice Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13, dice la palabra de Dios allí, que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación ¿del qué? Del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. También podemos ver a lo largo de la historia que Cristo murió para redimir la iglesia. Cristo resucitó por su esperanza. Sobre Cristo somos edificados como templo santo para Dios. Como dice la palabra de Dios en ese mismo Efesios, capítulo 2, versículos del 19 al 22, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y sigue diciendo: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, quedamos claros, existe iglesia verdadera y es la iglesia de Cristo. Amén. Muy bien, hasta aquí vamos bien. La verdadera iglesia es la verdadera iglesia de Cristo, no ninguna de las anteriores. La iglesia de Cristo no tiene etiquetas denominacionales.
pero a ver si ustedes lo saben. ¿Quién representa a la iglesia verdadera? ¿Quiénes asisten a la iglesia verdadera? ¿Quiénes forman parte de la iglesia verdadera? Piénsenlo bien. Los santos escogidos, ¿no? Sacerdote, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes representan la iglesia verdadera? ¿Quiénes asisten a la iglesia verdadera? Por ahí me lo dijeron, ¿cómo? Nosotros, ¿verdad? Es cierto que la iglesia de Cristo es una sola, pero hay una iglesia universal que está representada por ¿quién? Dígame. Por los cristianos. Amén. Está representado en diferentes lugares y diferentes partes del mundo por los cristianos. Por ejemplo, nosotros. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12:27. La iglesia verdadera es la iglesia de Cristo, como antes decíamos, pero está compuesta por nosotros, sus miembros. Nosotros formamos parte de la iglesia de Cristo. Está formada, evidentemente, por varios grupos pequeños, pero cualquiera, por ejemplo, nosotros venimos aquí un domingo y ya formamos parte de la iglesia de Cristo, de la iglesia verdadera, porque asistimos, ese es uno de los requisitos, el asistir a una iglesia, ya somos parte de la iglesia, ¿verdad que no? Hay gente que se lleva 20 o 30 años asistiendo a una iglesia todos los domingos. ¿Forma parte de la iglesia verdadera? ¿Por asistir, por asistencia? ¿Porque de mucho dinero se forma parte de la iglesia verdadera? No. ¿Y cuál es el requisito entonces? De formar parte de la iglesia verdadera. Tener fe en Jesús, creer de todo nuestro corazón que Jesús murió, resucitó por cada uno de nuestros pecados. Y pare de contar. La iglesia verdadera, la comunidad donde todos los creyentes habitamos, convivimos. La iglesia, como decía antes, está esparcida por toda la tierra con una mentalidad de cuerpo. Formamos parte del cuerpo de Cristo y somos miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia universal. Tenemos hermanos repartidos sobre toda la faz de la tierra. Formamos parte de la iglesia de Cristo, todos aquellos que hemos depositado nuestra confianza, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos reconocido que necesitamos un Salvador y lo hemos aceptado como nuestro único y soberano Salvador. Aquellos que seguimos confiando en su provisión, aquellos que día tras día tratamos de hacer la voluntad de Dios, que cuando pecamos nos arrepentimos y no practicamos el pecado, sino que nos levantamos y seguimos adelante, pedimos perdón a Dios y seguimos adelante. Esos son aquellos que forman parte de la iglesia de Cristo, de la iglesia universal, de la iglesia verdadera. ¿Verdad que nos necesitamos los unos a los otros? Nos necesitamos. Debemos estar unidos. Los cristianos del primer siglo lo estaban. Tenemos lazos de unidad, aquellos que verdaderamente creemos en Cristo como nuestro Salvador. Tenemos un espíritu, un mismo Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. La iglesia verdadera no está compuesta de autónomos. ¿Saben lo que es un autónomo que va por libre? En cierta ocasión el pastor decía, llanero solitario. La iglesia de Cristo está unida, es una piña. No hay llaneros solitarios, no hay autónomos, sino que todos a una componemos la iglesia de Cristo. Como decía antes, porque somos miembros de su cuerpo, de su sangre y de sus huesos, dice la palabra de Dios en Efesios 5:30. La iglesia verdadera es la iglesia de Cristo, no la iglesia del pastor Nicolás, no es mi iglesia, no es la iglesia de fulano, no es la iglesia de Mengano,
sino es la verdadera iglesia, es donde Cristo es el centro, donde Cristo es el Señor. Como miembros de una iglesia, como miembros de la iglesia verdadera, todos sabemos que debemos asistir, no solo los domingos, porque Dios nos ha puesto en familia. Y saben, la voluntad de Dios es que nosotros no dejemos de congregarnos como otros tienen por costumbre, sino que vivamos en comunidad, en familia. Dios no quiere que nosotros vivamos aislados, solos en casa, la fe, sino que como Él nos ha puesto en comunidad, en familia, en iglesia, es necesario que nosotros nos congreguemos, es decir, nos reunamos, porque aprendemos en la convivencia, aprendemos de nuestras relaciones personales, nos perfeccionamos cuando estamos bajo autoridad. Dios, a través de los siglos, ha puesto verdaderos siervos. Por ejemplo, si hablo de esta iglesia, ha puesto siervos verdaderos para perfeccionar a los santos, como dice Efesios 4, para la obra del ministerio. Tenemos necesidad de aprender, porque a pesar de que tengamos mucho tiempo asistiendo a una iglesia, necesitamos todavía seguir aprendiendo, ¿o no? Día a día tenemos que seguir aprendiendo, no lo sabemos todo. Si nos reunimos, cuando nos reunimos, llevamos fruto. Pero cuando nos separamos y nos aislamos y no nos queremos reunir con nadie, como iglesia, no llevamos fruto. Y dice la palabra de Dios que el que no lleva fruto, dice que será cortado y echado al fuego, casi nada. Dios nos prepara a través de los ministerios. Nos da dones, nos da talento para edificarnos los unos a los otros. Y todo lo hacemos para la gloria de Dios. Eso es formar parte de la iglesia verdadera. Tenemos, debemos y necesitamos reunirnos. Todos sabemos que estamos en los últimos tiempos. Estamos en un tiempo donde muchos locales que dicen ser la iglesia verdadera no lo son. Y nosotros debemos día a día prepararnos, día a día buscar a Dios para saber cuál es su voluntad agradable y perfecta para nuestras vidas. ¿Cómo saber que esta iglesia forma parte de la iglesia verdadera? ¿Cómo saber? Si yo apenas voy llegando, ¿cómo sé que esta iglesia es la iglesia verdadera? Si está volcando alguna iglesia, los que los buscan, los que nos siguen a través de las redes sociales y no encuentran, o si están asistiendo, están comenzando a asistir a una congregación y no saben si es de sana doctrina, si es verdadera iglesia o no, hay ciertas características, hay ciertos criterios que debemos tener en cuenta para saber si la iglesia donde estamos es iglesia verdadera o no. Si es la iglesia verdadera de Cristo o no. Por eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. ¿Qué criterios debemos tener en cuenta para ello? ¿A dónde voy? Si para donde miro, lo que quieren es mi bolsillo. ¿A dónde voy? Muchos piensan que la iglesia verdadera debe reunir ciertos requisitos. Primero, la emoción. Dios se tiene que sentir ahí. Por eso vemos a través de las redes sociales, internet por ejemplo, Dios está cuando se revuelca la gente, otros botan espuma por la boca, otros hablan incoherencias. Es el criterio que debemos tener para quedarnos y esta es la iglesia verdadera, la emoción. No, ese no es el criterio que debemos seguir. Otros se fijan en el número. Si la iglesia es pequeña, eso no es verdadera iglesia de Dios. Pero si la iglesia es grande, esa sí es verdadera. Esa sí es verdaderamente la verdadera iglesia de Cristo. Porque hay mucha gente que va a esa iglesia. Hay mucha gente que le sigue. ¿Ustedes creen que eso es correcto?
Si analizamos la vida de Jesús, Jesús prácticamente casi estuvo solo al final de sus días. Todos salieron corriendo. Muchos, cuando él predicaba, dice la palabra de Dios, que volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces, la multitud es símbolo de verdadera iglesia. De hecho, la palabra de Dios también nos dice que por las multitudes caminan por el camino ancho. ¿Y saben a qué nos lleva? ¿Cuál es el destino del camino ancho? La perdición. Y todos, y la mayoría, va por ahí. Entonces, ese es un buen criterio para tener certeza de que estamos en la iglesia verdadera. No, ¿verdad? No sé si ustedes se recuerdan cuando Jesús fue apresado, las multitudes gritaban que le crucificaran. Las multitudes. Y que soltaran al ladrón. Qué incoherencia, ¿no? Las multitudes no son sinónimo de estar en la iglesia verdadera. Otros creen que es la música que debe reinar para estar seguros de que estamos en la iglesia verdadera. La música, un local bonito. Yo recuerdo una oportunidad que nosotros tuvimos de ir a casa de la hermana de Katia, en Dinamarca, y yo les digo sinceramente, qué local, ¿eh? Madera por todos lados, todo bien bonito, la cruz con luces LED, entraba una luz por allí del predicador, era espectacular la iglesia. ¿Ese es el criterio que debemos seguir? ¿Un local precioso? No. La verdadera iglesia que Cristo redimió, donde Cristo añade cada día a los que han de ser salvos. La iglesia verdadera, la cual Cristo dio su vida por ella, a la que Cristo edifica, como dice la palabra de Dios, debe tener ciertas cuestiones. Y hay que tener en cuenta, y estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta para estar seguros de que estamos en la iglesia verdadera. Y yo quiero compartir con ustedes ciertos parámetros o características, o como lo quieran llamar, 3 cosas fundamentales que debe tener la iglesia verdadera. 3 cosas. Ya nosotros en otras ocasiones las hemos estudiado. De hecho, cuando nosotros fuimos a visitar a los hermanos, casi compartí también estos mismos 3 puntos. Pero quiero enfocarlo en la iglesia. Hay 3 parámetros, hay 3 cuestiones fundamentales que nosotros debemos, hay muchísimas más, pero creo que las más importantes personalmente son estas. Las pautas que identifican a la iglesia verdadera. Y como estamos en la iglesia verdadera, hablando de ello, yo quiero compartir con ustedes 3 cosas fundamentales. Primero, la palabra. Segundo, el amor. Y tercero, los frutos. Primero, cuando nos vamos a la palabra, debemos ir al pasaje muy conocido, pero no menos importante en la palabra de Dios, que se encuentra en Juan 8, del 31 al 32. Los que han hecho el discipulado conocen de sobra este pasaje. No les voy a pedir a ninguno, por si acaso se me despistan, que me lo repitan, pero está en la palabra de Dios. Juan capítulo 8, versículo 31 al 32. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios así: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta es una de las características fundamentales que Jesús señaló como que debía identificar los verdaderos discípulos de Él y a la verdadera iglesia. Si vemos a nuestro alrededor, si vemos las redes sociales, ¿cuántas iglesias dicen que son iglesia verdadera? Y su fundamento no es la palabra de Dios.
¿Cuántas? Muchísimas. Muchísimas, por no decir la mayoría. Muchísimas. Siguen mandamientos de hombres. Muchísimas. Siguen psicología humana. Es lo que enseña. No enseña nada de la palabra de Dios. Por eso, como iglesia verdadera, debemos permanecer en las palabras de Jesús. ¿Para qué? Para conocer la verdad, y la verdad nos hará libre. En muchas iglesias hoy en día no se habla de estas cosas, no se habla de pecado, no se habla de arrepentimiento, se exalta más al hombre que a Dios, se pone al hombre por encima de Dios, primero que Dios, se alaba al pastor y no se alaba a Dios. Hay iglesias que dicen ser iglesias verdaderas donde se le escribe canciones al pastor, donde los himnos se cambian, en vez de Dios o Jesús, se le pone el nombre del pastor. ¿Ustedes creen que esa es la iglesia verdadera? ¿Forma parte de la iglesia verdadera? ¿Esa iglesia está permaneciendo en la palabra? La palabra debe ser fundamental en nuestras vidas, debe ser la base de nuestra fe. Y esto no va a terminar, cada vez es peor. La iglesia verdadera, como dice Efesios 2:20, está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo el pastor, ¿no? Jesucristo mismo, nada más y nada menos. La palabra de Dios debe ser la base, el fundamento de nuestra fe, de lo que creemos. Cuán importante es permanecer en las palabras de Jesús. Eso lo comentábamos el jueves. Pero ¿qué pasa si yo no permanezco? ¿Seguiré siendo parte de la iglesia verdadera? ¿Seguiré siendo discípulo de Jesús? La palabra de Dios dice que no. Hay un condicionante. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La iglesia verdadera permanece en la palabra de Dios. Porque ¿saben qué? La palabra de Dios cambia los corazones. La palabra de Dios es útil. Nos enseña el camino. Y si no le prestamos atención al manual, podemos quemar un artefacto, por ejemplo. Si no le prestamos atención al manual del fabricante, podemos cometer un error. Y así como cristianos, espiritualmente debemos prestarle atención a la palabra de Dios, porque si no le prestamos atención, vamos por caminos de perdición. Y eso es lo que pasa con muchas iglesias a nuestro alrededor. Si no permanecemos en las palabras de Jesús, no podemos seguir llamándonos discípulos. ¿Cuántas personas vemos a nuestro alrededor que no permanecen en las palabras de Jesús? ¿Forman parte de la iglesia verdadera? No, categóricamente no. Si alguno dice que es cristiano y no persevera en las palabras de Jesús, esa persona miente. Mentira cochina. Algunos creen que pertenecen a la iglesia verdadera, pero dicen una cosa y hacen otra. Y la palabra de Dios es muy clara en estas cosas, en estas cuestiones. Si nosotros no permanecemos en las enseñanzas de Jesús, cuando estemos delante de Dios, porque todos sabemos que algún día vamos a tener que dar cuentas delante de Dios, por todo lo que hagamos, sea bueno o sea malo, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y la palabra de Dios dice que Jesús, si no permanecemos en sus palabras, nos dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, no te conozco, porque no permaneciste en mis palabras. Yo debemos asegurarnos cada uno de nosotros, y no solo nosotros, sino de los que nos ven a través de las redes sociales, que donde estamos sea la verdadera iglesia de Cristo, donde se permanezca en las palabras, en las enseñanzas de Jesús, y lo que se enseñe se ponga por obra. Pero bien, es necesario permanecer en las palabras de Jesús para ser verdaderamente sus discípulos. Pero el segundo punto que yo quiero compartir con ustedes es el amor. Y eso lo encontramos en Juan
capítulo 13. Es un pasaje bastante conocido. Juan capítulo 13, del 34 al 35. En 2 versículos de la palabra se repite 3 veces la misma frase. ¿Lo tienen? Juan capítulo 13, versículos del 34 al 35. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Es la primera vez. Como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Es la segunda vez. Y en el versículo 35, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Qué dice? Si tuvieres amor los unos por los otros. La iglesia verdadera se caracteriza por el amor. Por el amor verdadero, no el amor fingido. El amor verdadero. Dice que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y realmente pensemos un poquito. ¿Cómo nos amó Jesús? ¿Cómo nos ha amado Dios hasta el día de hoy? Nos bendice, nos cuida, nos sustenta, nos protege, nos guarda, nos ayuda en nuestra debilidad, perdona nuestros pecados, si nos arrepentimos, claro. Se sacrificó por cada uno de nosotros, se entregó, nada más y nada menos, Dios entregó nada más y nada menos a su único Hijo, por amor a nosotros. De esa manera, nosotros debemos amarnos los unos a los otros. El amor sacrificial de Cristo. La iglesia verdadera se caracteriza por eso, por tener amor los unos con los otros. No sé si a ustedes les ha pasado, pero nosotros hemos tenido la oportunidad de visitar otras congregaciones. Y les digo, hasta mi padre me lo dijo. Mi padre es una persona no creyente, pero me lo dijo cuando vino. Yo no sé, esa iglesia está loca. Yo, ¿por qué? Porque es que te quieren tanto sin conocerte. O sea, de verdaderamente se demuestra el amor de Dios allí. El amor de Dios caracteriza a la verdadera iglesia. Hemos visitado congregaciones donde el amor brilla por su ausencia. No sé si a ustedes les ha pasado eso, pero donde el amor es una mera idea, es un concepto. Es como una película de Hollywood. Todo bien bonito, aleluya, gloria a Dios, que Dios te bendiga, pim pam. Y cuando sale, a mí me ha pasado, que no me saludan, voltean la cara. Pareciera como si vieran un ladrón. Ese es el verdadero amor los unos por los otros que debemos tener. Debemos sentirnos privilegiados de gozar del amor de Cristo, de compartir los unos con los otros. Dice 1 Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hay personas que dicen, oh, yo tengo un amor a Dios impresionante. Lloran, se revuelcan, pim, pam, en la iglesia. Pero en la casa le pega a la mujer. O la mujer le pega al hombre. Pero en la iglesia es el mejor. No les voy a preguntar que si conocen personas así, porque yo sé que esto aquí no pasa. Pero, ¿es verdadero el amor de Dios? ¿Que odia al hermano pero ama a Dios? ¿O que ama a Dios pero odia al hermano? Ahí no está el amor de Dios. Quien odia a su hermano pero ama a Dios, ¿pertenece a la verdadera iglesia? Quien odia a Dios pero ama al hermano, forma parte de la iglesia verdadera? No, ni el uno ni el otro, sino todo lo contrario. Si alguno dice yo amo a Dios, debe amar a Dios. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso.
El que ama a Dios debe amar también al hermano. Amén. El amor sea sin fingimiento. El amor se debe vivir de verdad. El amor se debe demostrar, no con palabras, yo te amo, pero de hecho la palabra de Dios nos dice que si nosotros decimos que amamos al hermano y vemos que padece necesidad y volteamos la cara y le decimos que Dios te bendiga, ahí se demuestra el verdadero amor de Dios. Tampoco. El verdadero amor debe ser genuino. El verdadero amor de Dios debe ser genuino. Sed pues imitadores de mí, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es que yo amo mucho a la hermana Montaña, porque es que ella cocina espectacular. Es que yo amo mucho, ustedes no saben lo que yo amo a la hermana Rosa. Hasta tengo ganas de llorar y todo. Yo la amo mucho porque ella me da arepa de huevo todos los domingos. ¿Cómo? Yo amo mucho. No voy a decir a Erika, ¿eh? Yo los amo mucho a ustedes por lo que me dan. ¿Ustedes creen que eso es amor? ¿Amor verdadero? Eso es amor condicional. Amo hasta que amor verdadero, amor sencillo, amor genuino, amor puro. Es lo que Dios espera de nosotros. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Es decir, los que no conocen. Y si os saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? El amor de la iglesia verdadera no depende de lo que te dan, sino depende de lo que tú das. Depende no de lo que puedas recibir, sino de lo que puedas dar, de lo que puedas ofrecer a otros, sin mirar a cambio nada. Si una familia la está pasando mal, como decía antes, y volteamos nuestra cara a la necesidad, ¿ustedes creen que ese es el verdadero amor de Dios? El verdadero amor de Dios se demuestra con verdaderos hechos. No solo se dice, sino también se hace, como lo hizo Jesús. Es una iglesia sincera, no es una iglesia hipócrita. Se demuestra apoyando a los demás, apoyando al prójimo. En lo que podamos, suplimos las necesidades. Hacemos obra social. Damos de comer al hambriento, como dice la palabra de Dios, porque tuve necesidad y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste, estando desnudo me cubristeis, enfermo y me visitaste, y en la cárcel y viniste a mí. Pero si no hacemos esto, si decimos amamos y no hacemos nada, ¿estamos haciendo lo correcto delante de Dios? Dice Mateo que tenemos que tener mucho cuidado con no hacer estas cosas, no hacer obra social, porque podemos llegar a la condenación. La iglesia verdadera atiende las necesidades de su prójimo y comparte con el que tiene necesidad. La palabra de Dios, debemos permanecer en la palabra de Dios, debemos tener amor los unos por los otros, y no un amor de concepto, sino un amor verdadero, en espíritu y en verdad, es decir, de acción. Y por último, ustedes saben qué es lo que hay que hacer o qué debemos tener en cuenta para la iglesia verdadera. El fruto. Debemos llevar un saco de papas todos los días al hermano, ¿no? ¿De esos son los frutos que habla la palabra de Dios?
Debemos darle una comprita del Mercadona todos los días y así estamos llevando fruto. La palabra de Dios nos habla de que nosotros debemos llevar los frutos del campo y presentárselos al pastor, ¿no? O dar las primicias, dinerito, que esos son los frutos, ¿no? Pues no, esos no son los frutos. Los frutos están en la palabra de Dios en Juan 15:8, un pasaje también muy conocido. Y ya después hablamos de que estos frutos no son frutos de la tierra, ni papas, ni verduras, porque la iglesia verdadera debe tener frutos. ¿Lo tienen? Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Nos habla que hay que llevar fruto, ¿verdad? ¿No? Los frutos de que nos hablan aquí se nos ha enseñado, mal enseñado en muchas iglesias que dicen que son verdaderas, que cuando nosotros llevamos fruto a la iglesia es que debemos traer creyentes a la iglesia. Si usted no trae 2 o 3 a la semana por lo menos, usted no está llevando fruto. Si usted no trae a Pepito, Menganito, no, usted no está llevando fruto. Y Dios quiere que nosotros llevemos fruto. Y si no lleva fruto, será cortado y echado fuera. ¿Será de esos frutos de gente que Dios quiere que nosotros traigamos a la iglesia? ¿De esos frutos desde lo que está hablando la palabra de Dios? Piénsenlo bien, ¿eh? Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23. Estos son los verdaderos frutos que nosotros debemos tener. Y cuando se nos habla de frutos, se nos habla de el carácter de Cristo que debe acompañarnos en nuestras vidas. ¿Lo tiene? Gálatas 5, capítulos del 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, y contra tales cosas no hay ley. No hay ley. A mí nadie me prohíbe amarlos, a cada uno de ustedes. Debemos tener fe. Debemos ser bondadosos. De esto es a lo que se refiere en Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis frutos y seáis así mis discípulos. Es decir, que nosotros, dice, de hecho en Efesios también dice lo mismo, dice, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y el fruto tiene que ver con eso, con el carácter de Cristo que debe gobernar en nuestras vidas. Que se vea el amor verdadero. Que cuando miren a través nuestra, vean a Cristo, el amor de Cristo, la bondad de Cristo, la fe. Esto es un hombre de fe, porque a pesar de que no tiene nada, él está tranquilo, confiado en que Dios proveerá. Esa es otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta para saber si estamos asistiendo, si nos estamos congregando o si comenzamos a asistir a la iglesia verdadera. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La iglesia verdadera sigue llevando fruto donde va, porque la iglesia verdadera, nosotros formamos parte de la iglesia verdadera. Llevamos amor, llevamos consuelo donde vamos. Debemos llevar paz, debemos ser mansos, teniendo paciencia con los que son más cabezotas, teniendo fe en lo que ha de venir, siendo bondadosos, porque Dios ha sido bondadoso con nosotros, ¿o no? Ayudando al prójimo. Dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis.
¿Cómo te conocen a ti en la calle? Cuando te mira alguien, ¡guau! Ahí va ese peleón. Él dice que es cristiano, pero ¡guau! Eso pelea. Ahí va ese quejica. Él dice que va a una iglesia ahí del charco, que cree en Dios, pero ¡buah! Eso se queja por todo. Ahí va, mírenlo. Ese es el chorizo de ahí de... ¿Ustedes creen que eso está bien? ¿Esos son frutos del Espíritu? Ahí va aquel que estaba mirando a mi esposa. ¿Esos son los verdaderos frutos del Espíritu? El carácter de Cristo debe reinar nuestras vidas. Paz, paciencia, bondad, benignidad, dominio propio. Debemos tener dominio propio. La iglesia verdadera. La palabra, los frutos, el amor, debe reinar en la iglesia verdadera. Una iglesia sincera, una iglesia íntegra, una iglesia que no es hipócrita, una iglesia humilde. ¿Nos llamó Dios a ser humildes o a ser cabezas, líderes? ¿No? Nos llamó a ser líderes de las naciones, nos llamó a atropellar a todos que no conozcan al Señor, porque estos son los incrédulos. Nos llamó a tratar a la gente de esa manera, o con compasión, con amor, con paciencia, con los frutos del Espíritu. Yo con esto quiero terminar y decirles que Jesús dijo en cierta ocasión: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús edifica, se encarga, pero nosotros como verdaderos cristianos, verdaderos discípulos de Él, que formamos parte de la iglesia verdadera, debemos seguir sus pisadas, permanecer, no basta solo con creer, sino permanecer en las enseñanzas de Jesús, andar en amor y llevar fruto, tener los frutos del Espíritu en nuestro corazón. Todos somos llamados y tenemos la obligación como cristianos de permanecer, de tener amor, llamados a guardar la iglesia, a no ser de tropiezo, sino a edificar, a trabajar por la unidad. Pero evidentemente no somos perfectos, tenemos también fallos, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando fallamos? Debemos reconocer nuestro error, pedirle a Dios arrepentidos que nos perdone y seguir adelante, edificando la iglesia, siendo de bendición para otros, no manipulándolo para nuestro propio beneficio. Y con esto quiero terminar con una pregunta. ¿Eres de la iglesia verdadera? ¿Realmente formas parte de esa iglesia verdadera, de la iglesia de Cristo? ¿Perteneces y permaneces en las enseñanzas de Jesús? ¿Tienes amor para con los demás? ¿Crees realmente en Jesús? Porque puede haber alguien no solo aquí, sino en las personas que nos ven por internet, que a lo mejor creen que son de la verdadera iglesia, pero realmente sus vidas no demuestran ningún cambio. Jesús no es el Señor de sus vidas. Por eso hago esa pregunta. ¿Tienes el carácter de Cristo en tu vida? ¿Has creído en Jesús como tu Señor y Salvador? Pues si no es así, yo creo que hoy es la oportunidad. Esta es la oportunidad que tenemos. A lo mejor tendremos otra, pero no sabemos. Y a los que estamos aquí, esta es la oportunidad que tenemos. No tenemos, a lo mejor no vamos a tener otra, para formar parte de la iglesia verdadera de Cristo. Así que vamos a ponernos en pie y vamos a orarle, a pedirle a Dios que nos ayude
a que nosotros podamos ser la iglesia o los creyentes que Él espera que nosotros seamos. Amén. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Yo quiero rogarte que tú nos ayudes a entenderla, que tú nos ayudes a ponerla por obra, que es lo más importante, a vivirla. Padre, si hay alguien aquí o a través de las redes sociales que nos ve, que no forma parte de la iglesia de Cristo, de la verdadera iglesia tuya, Padre, yo quiero pedirte que tú le perdones, que tú le ayudes a reconciliarse contigo, que tú les muestres el camino que debe andar, que Él pueda entregar todo su corazón, que te pueda amar con todo su ser, con toda su fuerza, que realmente crea que tú existes, porque tú existes, Dios. Tú eres el único Dios vivo y verdadero que ha transformado nuestras vidas, que nos has perdonado, que nos has rescatado del lago de fuego, de la muerte eterna. Por eso yo quiero pedirte que nos ayudes a meditar en estas cosas, a reconciliarnos contigo, a hacer tu voluntad, a no andar más allá como andábamos antes, Dios. Queremos ponernos de acuerdo contigo para que tú nos ayudes a ser verdaderos discípulos tuyos, no oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Dios. Ayúdanos en todas estas cosas. Ayuda a aquellas personas que hasta ahora no han tenido una congregación de sana doctrina y que no la encuentran. Seguimos orando, Dios, a ti, para que tú proveas para todas sus necesidades espirituales. Que tú levantes obreros, no solo en esta congregación, sino en las congregaciones de sana doctrina. Que levantes obreros para que sigan predicando tu verdad, para que sigan haciendo tu voluntad. Es necesario, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Requisitos de ser una iglesia que persevere en la palabra de Dios, en el que se respire el amor verdadero, incondicional, y que además pues puedan reflejarse el carácter de Cristo por medio de los frutos del Espíritu Santo. A esas personas que no tienen esa oportunidad de tener una congregación con esas características, pues quizás deban buscar no un grupo, sino personas que reúnan esas características. Porque hay muchos que los buscan y no la encuentran. Entonces busca personas. Otros que están reuniendo esas características y que buscan juntarse para orar, para estudiar juntos la palabra, para vivir en definitiva la fe. He pedido a los hermanos que sigan grabando porque voy a pedir a José y a Geraldine, por favor, que pasen por aquí con su bebé. Van a presentar esa criatura hermosa ante el Señor. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos del 13 al 15, dice que al Señor Jesús le fueron presentados unos niños para que orase por ellos, para que los bendijese. Y dice que los apóstoles, los discípulos del Señor, le reprendían. Y Jesús dijo aquella frase hermosa de dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Yo quiero ver esta criaturita hermosa. Y quiero que ustedes la vean también. Es una bendición que Dios les ha dado a esta pareja, a este matrimonio, y que ellos quieren presentar al Señor. Vamos a ponernos de pie porque vamos a presentar esta criaturita al Señor. Nosotros nos la presentamos en base a la ley
judía, como hizo María y José, que presentaron a Jesús, y ellos tuvieron que llevar una ofrenda, 2 tórtolas o 2 palominos, como indicaba la ley de Moisés. Nosotros no somos judíos, no estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la gracia, y nosotros lo hacemos en base a ese pasaje de Mateo capítulo 19, del 13 al 15 que he citado, ¿verdad? Yo quiero preguntarle a los papás por qué traen a su hija para presentarla. Ah, bueno, no sé. ¿No sabe por qué la quieres presentar? ¿No quieren que Dios la bendiga o qué? Claro. Por supuesto. Por supuesto, dice. Bueno, parte de la bendición se la dará Dios. Pero parte de la bendición Dios quiere dársela a través vuestra. ¿Ustedes están dispuestos a cuidarla, a proveer para todas sus necesidades, a educarla en el Señor? Bueno, pues conforme a vuestro testimonio, nosotros ponemos a este bebé delante del Señor y la presentamos. Padre del cielo, te damos gracias. ¿Cómo se llama? Gaelis. Gaelis. Te damos gracias por Gaelis, Señor, y queremos que tú pongas tu mano poderosa sobre ella, Señor. Guárdala, protégela, bendícela de todo mal. Provee para todas sus necesidades a través de sus papás. Y Señor, líbrala de enfermedades, que ella pueda crecer fuerte, que pueda crecer sana y que pueda crecer en el conocimiento de tu palabra, de tal modo que ella cuando sea grande pueda seguir tus caminos, Señor. Ayuda a los papás para que ellos sean prudentes, sabios, para que sepan darle ejemplo a esta bebé, para que ella pueda, Señor, tener un hogar hermoso, un hogar feliz, un hogar en el que pueda disfrutar de su vida, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres poderoso para hacer mucho más de lo que te pedimos o entendemos. Bendice a esta pareja, Señor. Bendice esta familia que está delante de ti. En el nombre de Jesús, amén. Ustedes no se pueden imaginar lo que se ha ¿cómo se dice? Desperezado, ¿no? Y está tan tranquila ahí. Mire. Chicos, la Biblia dice que los hijos son un regalo del cielo. Herencia del cielo son los hijos. En realidad, esta niña no es vuestra, es del Señor. Y Él os la presta para que ustedes la disfruten. Pero tengan en cuenta que Dios les va a demandar cuentas. Así que a ver cómo hacen las cosas. Nunca, ellas se están sonriendo, ella. Nunca discutan delante de ellas. Si tienen cosas que discutir, háganlo a solitas, sin que ella se entere. Pónganse de acuerdo para educarla. Pónganse de acuerdo para darles ejemplo. Amén. Y disfruten de esta bendición que Dios les ha dado. Mira ella. Qué bendición. Vamos a orar por esta familia. Padre del cielo, gracias por estar para con nosotros, Señor. Porque tú eres el inventor de la familia. La familia no es un invento humano, tú la hiciste al crear a nuestros primeros padres y darles la capacidad de procrear. Padre, queremos poner esta familia delante de ti y rogarte en el nombre de Jesús. Bendícela, Señor. Provee para sus necesidades, no solo económicas o materiales, sino también espirituales, emocionales. Ayúdalos, que ellos puedan ser fieles a ti, que puedan perseverar en tus caminos y que puedan ser un verdadero ejemplo
para Gaelí, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias también, Señor, por esta hermosa mañana que hemos podido disfrutar de tu presencia, que hemos podido, Señor, darte a ti la gloria y la honra. Cuando salgamos de este lugar, Señor, ayúdanos a meditar sobre estas cosas y a ponerlas por obra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, siéntense un segundito, hay unos anuncios y nos vamos.